Hermanos, buenos días. Qué bendición. Hoy es un día muy especial. Amén. La palabra de Dios dice: este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos, nos alegraremos en él. Amén. Hoy vamos a hablar, hay aspectos de la doctrina que algunas personas no consideran como doctrina, pero sin embargo lo son, porque son fundamentos que nosotros debemos tener presentes para la vida cristiana. ¿Amén? A veces cuando ignoramos algunos aspectos de la doctrina, eso trae como consecuencia que seamos presa, como dice el apóstol Pablo, de personas que usan con astucia las artimañas del error para engañarnos, para envolvernos, para aprovecharse de nosotros. Por eso el apóstol Pablo también dijo que hay gente que hace del evangelio una mercadería, un negocio. ¿Cómo evitamos eso? Pues conociendo las Sagradas Escrituras, conociendo la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay aspectos que debemos tener muy claros, muy presentes, y al tenerlos presentes y claros en nuestro espíritu, en nuestra mente, eso nos va a ayudar también a ver la vida de una manera diferente y a enfrentarla de manera diferente, desde la posición que nos corresponde, desde la condición que ahora tenemos, desde lo que en Cristo Jesús se nos ha sido otorgado. Amén. Porque muchas veces el creyente vive en ignorancia, y al hacerlo entonces vive la vida y la enfrenta como si fuera un huérfano, como si fuera una persona desamparada, como si Dios no la escuchara, como si Dios estuviera lejos, ausente. Pero debemos abordarla como lo dicen las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición. ¿De qué vamos a hablar? La bendición. Dios me lo bendiga. Hoy vamos a hablar de la bendición. Entonces, la idea es que con libertad vivamos la vida cristiana. Y con libertad disfrutemos de los beneficios que Dios nos ha entregado. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando habla también de donde está el Espíritu de Dios también está Él, principalmente en nosotros. O sea que en nosotros debe existir, debemos vivir en libertad. Yo no sé si usted conoce creyentes que estén luchando por adquirir una bendición, estén bregando por tomar una bendición. ¿Sí? ¿Conoce usted alguno? Hay muchísimo. Allá en Bueno. hay una iglesia. Los hermanos, aquí estoy batallando por mi bendición. Dios mío. ¿Qué dice Efesios 1:3? Ese es un texto que todos debemos conocer. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí lo tenemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una palabra que usted debe resaltar que dice: nos bendijo. Y no nos bendijo con alguna bendición, con una bendición, dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en el lugar donde Dios nos dio su bendición, es un lugar donde no puede entrar nadie, porque es en los lugares celestiales. ¿Y dónde vivimos nosotros, según Pablo? ¿Dónde vive usted? En Vícar, no. En España, no. Usted vive en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Veamos algunos aspectos, primero cronológicos de la bendición. Es decir, lo que fue la bendición y lo que es ahora para nosotros. ¿Cómo fue concebida la bendición originalmente por Dios? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis 1,
27 y 28, cuando Dios crea al ser humano, a Adán y Eva, dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el diseño de Dios fue bendecir al ser humano, y bendecirlo con una bendición integral. Eso fue lo que recibió Adán y Eva. ¿Qué recibieron Adán y Eva? Una bendición integral. O sea, envolvía todo. Y Dios no le dijo: algún día te voy a bendecir, según como te portes te voy a bendecir. ¿Sí le dijo eso a Adán y Eva? No, le dijo: lo bendijo. Es decir, lo dotó con la bendición. Quiere decir que el Señor le dio su respaldo, al darle parte de su esencia, al soplar en él su esencia, le da su respaldo, le da autoridad y le da su favor para que todo lo que él haga le produzca, crezca, se multiplique. Amén. Para eso es la bendición que Dios deposita en Adán. Por eso al bendecirlo abarcó todo de manera integral, pero también al bendecirlo entrega en sus manos la creación y le dice: bueno, haga lo que quiera, defiéndase como pueda. No, es decir, tiene el respaldo, tiene las herramientas, tiene la habilidad para que fructifique, se multiplique, llene la tierra, para que ejerza señorío en el lengua. Así, conforme a la imagen y semejanza de aquel que lo creó, porque lo hizo a su imagen y semejanza, y lo bendice para que actúe y viva conforme a la imagen de aquel que le forma y le da vida. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo de Génesis 1, versículo 28 al 31, dice: entonces Dios dijo, Génesis 1, 28 al 31, ¿sí? Miren, les ha dado todas las plantas con semilla. Nueva Traducción Viviente, perdón. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Todo lo que le dio Dios al ser humano para que les sirviera, para su beneficio. Y el 30 dice: y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Génesis capítulo 2, versos 8 al 12, en esa misma versión. Génesis 2, 8 al 12. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. Entonces fíjese que la bendición que Dios le da al hombre ahora también alcanza la tierra. Una tierra rica, fértil, productiva, porque la bendición de Dios lo abarcó todo. O sea, no solamente
fue en el plano espiritual, en el plano interior de Adán y Eva, sino que también afectó toda la creación, toda la naturaleza, todo el planeta. Pero ocurrió algo que usted y yo sabemos. Eva desobedeció a Dios y Adán transgredió una ley que Dios le había dado a él. Y al hacer eso, entonces la bendición queda perdida para ellos, queda anulada en ellos, pierde un efecto por el pecado del ser humano. Génesis 2, 16 y 17. Dios los crea con toda bendición, y ahora Génesis 2, 16 al 17, Él les hace la advertencia. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y el hombre muere espiritualmente. Al morir espiritualmente, los beneficios que había recibido de parte de Dios, de esa bendición, tanto espiritual como materialmente, se anularon. Ya no hay bendición. Como consecuencia, ¿qué cae sobre el hombre? Maldición. El hombre, al no querer valorar lo que Dios le había dado, que era vivir en bendición, ahora queda sujeto a vivir bajo maldición. Porque legalmente la bendición le fue anulada. Fue algo legal. Dios no podía hacer nada, por eso Dios lo echó, porque era algo legal. Por eso dice que Dios es fiel. Algunos cantamos: Dios es fiel a mí. No, Dios es fiel a su palabra. Porque si hubiera sido fiel a Adán, le dice: no importa. No, pero él no fue fiel a Adán, él fue fiel a su palabra. Dios está atado a sus palabras. Y como fue fiel a su palabra, le dijo a Adán: lo siento, te amo, eres un ser maravilloso, yo te hice, pero me fallaste. Ahora debo cumplir con mi palabra. Soy fiel a mi palabra. Y al ser humano caer bajo maldición, entonces todo lo que le rodea lo arrastró a esa maldición. Por su culpa, todo cayó bajo maldición. Génesis 3, 16 al 18. 3, 16 al 18. Mire lo que dice. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces la primera que llevó de bulto fue la mujer. El verso 17: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso de tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Qué cayó ahora en maldición? La creación, la misma tierra. Y a él le dijo: toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Entonces ahí están luchando. ¿Cómo está, hermano? Luchando. Está luchando tanto que no se está luchando. No le alcanza para el agua. Entonces dice: te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Entonces fíjese que aquí también, no vamos a mirar ya esto, pero ahí entre líneas encontramos que hay aspectos de la vida que fueron encerrados por la maldición, pero los cuales usted y yo no estamos llamados a vivir, pero que por ignorancia los vivimos y estamos luchando y sufriendo. Fue revocado por Cristo. Ajá. Entonces la tierra misma perdió la bendición.
La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás. La tierra ahora produjo espinos y cardos. Terrible. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 19 al 22, en la versión Reina Valera, Romanos 8, 19 al 22 dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad viene de vano, es decir, que la tierra hay muchas cosas en las que es vana, es decir, usted le siembra y no salió nada. Y usted sembró un limón y saca un limón y va a echar jugo, y eso usted tiene que casi pedirle cacao para que le eche una gotica. Se volvió vana la tierra. No por su propia voluntad, por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la tierra sufre por la maldición a la que fue sometida. Y de ahí en adelante, entonces, el hombre, como decíamos ahora, tuvo que luchar por su bendición. Entonces, por eso está Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Del 1 al 5, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones. Y ahí hay una lista de bendiciones. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 28 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, mire la catástrofe que produjo Adán y Eva. Ya no poseían la bendición. Ya no eran benditos, ya no era algo natural, porque antes era natural, ellos fluían como benditos, sino que ahora recibir una bendición de Dios era por actos. Antes era porque Dios se los dio por gracia, ahora era por actos, es decir, era una bendición por obras. Entonces, por eso surge la ley. O sea, si tú haces, viene la bendición. Si no haces, viene la maldición. Por eso ahora descubrir que en Cristo Jesús fuimos reconciliados con el Padre. ¿Qué pasó en Cristo Jesús? Fuimos reconciliados con el Padre. Y ahora en Cristo Jesús fuimos restituidos al origen. ¿Ve? Por eso dice Pablo que Adán fue el primer Adán, Adán es el primer Adán y Cristo es el segundo Adán. El primer hombre, un alma viviente, y el segundo, un espíritu vivificante, o sea, alguien que imparte vida. Entonces, cuando en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, esto significa ahora que la bendición de Dios volvió a ser parte del ser humano. Amén. La bendición de Dios volvió a ser parte suya y mía. Antes estábamos en maldición. En Cristo Jesús ahora estamos en bendición. Y Pablo lo dice claramente en el texto que leímos de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Usted va a ser bendecido? ¿Será que usted va a ser bendecido? Usted es bendecido.
Amén. Es muy bonito que a usted le digan Dios lo bendiga, pero más que eso usted debe tener claro que usted fue bendecido en Cristo Jesús. Amén. Usted no tiene que luchar por una bendición. Usted es bendito. Usted es una bendición. Amén. Por donde usted camine, por donde usted vaya, usted es una bendición. Lo aprendimos qué día de José. José era una bendición. Todo lo que hacía Dios lo respaldaba y él lo hacía prosperar porque él era una bendición. Y eso que él no tenía el Espíritu de Dios, pero él tenía una conciencia de que Dios lo respaldaba. Amén. Bendición viene del griego eulogi y significa generosidad. O sea, miren la generosidad de Dios. Primero expresada en Cristo. Cristo es mi bendición. Amén. La bendición no son las cosas. La bendición, ay, qué bendición, compré el carro. No, las cosas no son una bendición porque todas las cosas tienen fecha de vencimiento. Usted compra ese carro y ya en 3 años, 4 años, si es 0 kilómetros, empiezan los problemas y la gastadera de plata. Entonces usted, ay, qué bendición, y pues no, ahí peleando con esa bendición. Se me varó la bendición. No, la bendición no se vara, ni se daña, la bendición de Dios está en usted. Usted entienda que lo que usted tiene son cosas y que esas cosas se desgastan, pero usted tiene la bendición para tener nuevas cosas. Amén. No es que se aferre, ay, no, es mi bendición, yo no la suelto, no. Suéltela. Usted compra un cartón de leche y se le vence. Usted no dice, no, es mi bendición, mi cartón. En cuestión de días se le pudre. Y si fuera eso una bendición, la bendición no se pudre. Amén. La bendición de Dios es la generosidad abundante de Dios derramada en nosotros por medio de su Hijo. Su presencia es mi bendición. Amén. Por eso un hijo de Dios no está bajo maldición. A veces a los hijos de Dios les suceden cosas negativas, cosas malas, cosas feas. Y no falta el hermano que llegue y le dice, oye hermano, revísese a ver, no mira a ver, o sea, como diciendo que usted está bajo maldición. No. O sea, analice sus decisiones, mire bien su cabeza, qué está pensando, qué está decidiendo, qué está haciendo. Mire los pasos que está dando, porque ahí es donde está. Usted es una bendición. Si usted corrige sus pasos, si usted determina hacer las cosas correctamente, con la actitud correcta, usted va a recibir mucho beneficio porque usted es un bendito. Amén. Si a usted lo echan de una empresa, a usted no le quitaron su bendición, no. Usted sigue bendito y a usted a donde ahora va a ir, usted sigue siendo una bendición. La bendición es el favor de Dios. Por eso Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bendito. La naturaleza de Dios es bendito. Por eso es lo único que puede dar es bendición. Aunque en Adán toda la raza humana perdió la bendición, ahora debemos reconocer que en Cristo somos benditos, recuperamos la bendición. Porque es Dios mismo el que se vino a vivir en nosotros. El origen de mi bendición es Dios. ¿Cuál es el origen de su bendición? Dios. El origen de su bendición, la fuente de su bendición no es su trabajo. ¿Ok? No es lo que usted hace, no es su título, es la presencia de Dios en usted. Amén. Entonces, por eso usted, sin el título, usted puede hacer muchas cosas que le benefician. Pero si usted se ata a que, ay, es que no tengo el título, entonces usted no produce algo, no multiplica, no fructifica, no señorea, porque usted cree que su bendición no es Dios, sino un título. Entonces Dios le dice, bueno, si su bendición es el título, pues hágale. Y hay muchas personas, por ejemplo en Colombia, muchas personas que con título y no consiguen nada.
con título y están haciendo cosas muy por debajo de lo que deberían estar haciendo por haber obtenido un logro académico. Pero ese logro académico no es la bendición. Puede ser una puerta, puede ser algo que no es malo, o sea, que le produzca puertas abiertas y lo lleve a otros lugares, en fin, genere oportunidades. Sin embargo, no es la bendición. La bendición es Dios. Por lo menos en Venezuela se promovió eso en las iglesias, que los jóvenes tuvieran títulos, pues, que se graduaran, porque eso le abre las puertas a los misioneros. Cuando se va a otra nación, le reciben más fácil, pues, si ustedes tienen un título, claro, que si no lo tienen. Para hacer Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Es por qué? Por gracia. Por gracia recibimos la salvación, y en la salvación fuimos benditos. Y por eso dice: benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahorita le decía Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del que me habita, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Entonces, la bendición es espiritual, pero así como en Adán, la bendición que porto tiene que afectar todo lo que me rodea. Así como la maldición afectó todo lo que rodeaba a Adán, porque ¿cómo afectó a Eva? Con dolor parirás tus hijos. Y el hombre iba a señorear sobre él. Y después dice: y la tierra será maldita por tu culpa. Todo lo maldijo. Ahora, en Cristo Jesús, usted es una bendición para las personas que tiene a su lado. Y la tierra que usted toque ya no es maldita, usted la bendice. Amén. Es tanto eso que Jesús le dijo a sus primeros discípulos en Lucas 10, 5 al 9. Lucas 10, versículos 5 al 9. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz. O sea, ¿la paz dónde estaba? En ellos. Entonces, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Eso es otro tema. No os paséis de casa en casa. En cualquier lugar, ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué pasa donde usted va? Por ser usted una bendición, usted va allí, va a sanar ese lugar. Usted va a traer paz a esa casa, a esa empresa, a ese lugar. Y usted le va a decir a la gente: aquí se ha acercado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estoy yo aquí. Casi nada, ¿no? Entonces, no, pero a veces lo que yo le decía al principio, la ignorancia de esto, de que usted es bendito y de que donde usted vaya es portador de bendición y usted va a llevar paz y bendición, ignorar eso entonces hace que el creyente llegue allá sentado: ay, pobrecito, es que es cristiano, no. Como si fuera portador de un peso enorme, una nube negra encima de él. No, usted es una bendición. Donde usted se pare, usted es una bendición. Y usted tiene la autoridad para cambiar ese lugar donde usted va. Amén. O sea, porque Dios ahora cambió su habitación del cielo, aunque sigue morando en él, pero también ahora se vino a vivir en nosotros. Y donde usted vaya, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ustedes son templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Mora no es el apellido del Espíritu de Dios, no. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Entonces, disculpe, la eso. propia Pero experiencia. vamos a dejar que termine José así, porque nos queda un poquito de tiempo. Ya luego abrimos a preguntas y comentarios. En otras palabras, el bendito nos bendijo por pura gracia. Dios no tiene bendición. Si Dios tuviera bendición, se le podría quitar, porque cuando alguien tiene algo lo puede perder. Dios no tiene bendición. Él es bendición, así como es amor, así como es santo. Él también es bendito y nos bendice. Amén. Por eso Dios no puede dar maldición. La maldición es una consecuencia de haber rechazado la bendición, de haberla tirado legalmente. La consecuencia de desperdiciar lo que Dios nos dio. Usted es bendito, entonces usted tiene que aprovechar todo lo que Dios puso en sus manos. Usted bendiga su trabajo, bendiga lo que hace, no murmure, no se queje. La palabra de Dios que dice que nada hagas por contienda ni por vanagloria, sino todo lo que hagas, dice, hazlo bien, hazlo con el corazón, hazlo para el Señor, porque de Él viene su recompensa. ¿Y usted por qué lo hace bien? Porque usted es una persona bendita. Y en lo que usted hace, así como en José, que se veía que Dios estaba con él, en usted también se debe ver que Dios está con usted. No se queje, no murmure. La queja y la murmuración son maldición. Entonces a usted Dios lo bendijo y Dios quiere bendecir lo que usted hace, pero usted lo maldice. Ay, no, es que ese trabajo, ay, yo otra vez para allá, ay, no, ay, nene. Eso no es alabanza, eso es quejabanza. Y eso no le agrada a Dios. O sea, usted no se sienta bien cuando alguien se le siente al lado a quejarse y hablar mal. No es que esa vieja que estoy cuidando, que tal. No. Bendiga, cambie su lenguaje, porque usted es bendito. En Romanos 13 dice, bendecid y no maldigáis. Eso es un mandamiento. Bendecid y no maldigáis. Bendecir es también hablar bien, así como maldecir es hablar mal. Entonces, cuando usted habla, ¿qué está haciendo? Cuando habla mal, está maldiciendo. Y fuimos, dice, en los lugares celestiales. Pablo, como le decía al principio, dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, al usted estar en Cristo, nada le puede robar su bendición. Su ignorancia solamente. Pero si usted está en Cristo, con Él lo tiene todo. Amén. A usted le pueden quitar algo. Usted no tiene que morirse porque, ay, me quitaron, no. No, yo soy bendición y yo soy portador de la bendición de Dios. Eso que me dieron puede venir otra vez a mi vida. Entonces, como hijo de Dios, yo no lucho por la bendición. Como hijo de Dios, yo disfruto la bendición. Amén. Cuando usted vea que está luchando, busque a Dios y dígale, bueno, Señor, ¿qué está pasando? O sea, porque a Adán fue que le dijo, con el sudor y te producirá cardos y tal. Entonces, cuando usted trabaja y le produce cardos y todo, usted tiene que hablar con Dios. Señor, es que tu palabra dice. Y yo estoy en bendición. Yo no estoy en maldición. Entonces, ayúdame, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debo dar? ¿A dónde debo acudir? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo hacer las cosas? Porque según 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice el apóstol Pedro, versículos 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Le van a ser dadas? Algún día
No, para Dios Él ya tiene resuelto todo. O sea, las cosas que pertenecen a la vida, se refiere a la vida natural, y a la piedad se refiere a la vida espiritual. Nos fueron dadas, ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. O sea, aquí viene donde usted debe esmerarse por saber, por descubrir qué es lo que Dios le ha dado. Entonces, Cristo, al hacer la tarea, su vida nos es impartida, nos es dado su espíritu. Fuimos aceptados como hijos de Dios. Y al ser aceptados como hijos de Dios, voy a leer rápido para terminar Romanos 8, anótelo y después lo lee con calma. Romanos 8, 14 hasta el 32. Yo le leo algunos versículos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, usted es un bendito, pero usted debe aprender a dejarse guiar por Dios. No se meta en un trabajo donde Dios no lo guió, porque ahí no va a disfrutar la bendición de Dios, ahí va a disfrutar problemas. Amén. No se meta con la persona que Dios no le guió a que se metiera con él. Amén. Porque se va a meter en problemas. Antes de tomar decisiones, déjese guiar por Dios. Es que a la gente le da temor a veces dejarse guiar por Dios. Al joven a veces le da miedo preguntarle a Dios si esa novia es su novia. ¿Por qué le da miedo? Porque si le dice no, entonces me ha roto el corazón. Pero si él dice: Señor, esta es la mujer que tú tienes para mí, y el Señor le dice no, y él obedece, va a llorar una noche, pero va a vivir feliz toda la vida. Pero si no hace caso, entonces va a ser feliz una noche y va a llevar del bulto toda la vida. Entonces, ¿por qué culpa de Dios? Sí, Señor, ¿por qué no estuviste ahí para decir cuando el pastor preguntó, alguien se opone, y usted hubiera dicho, yo me opongo y no me caso? Pero no, usted no dijo nada y me casé. Entonces no, usted debe tener en cuenta que ya terminamos porque se nos fue el tiempo. Entonces Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y las cosas serán añadidas. Porque usted es una bendición. Y cuando usted busca al Señor, su palabra, su presencia, usted entiende su justicia, entonces las cosas van a llegar. Usted no va a tener que luchar, usted no va a tener que estar peleando con las cosas. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces, en conclusión, el Señor no dice de los hijos de Dios que nos bendecirá. Él dice que ya nos bendijo. En Adán perdimos la bendición, en Cristo Jesús la recuperamos. Y es una bendición, dice, con toda bendición espiritual. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos pedirte perdón porque al ignorar tu palabra, Señor, muchas veces sufrimos y vivimos como personas que aún viven bajo una maldición. Enséñanos a aceptar que en Cristo Jesús tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones y que en Él hemos sido bendecidos, como el apóstol Pablo dijo: y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si Él entregó a Jesucristo por amor a ti, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Ayúdanos a vivir bajo la bendición que en Cristo Jesús compraste a precio de sangre. Gracias, Señor. Amén y amén.